Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero de Keynes. Miren ese rostro. ¿Hacía falta que lo mezclaras con mis libros? ¿A Keynes? A esa basura de libro. Es un panfleto dedicado a la corporación política. ¿Crees que este país puede soportar un libertario? Esta corporación política, ¿sabes qué? Destruyen el capital. Es un discurso liberal economicista totalitario. Deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Hoy pasamos los 90.000 muertos. ¿Me entendés? Dejaron a la gente sin laburo, ¿sí? Y ellos, digamos, se suben la dieta. No es la pandemia, es la cuarentena. Estúpido. Nuestros verdaderos enemigos son los políticos. Vengo a terminar con el status quo. Vengo a sacar a estos delincuentes a patadas en el traste. Quiero que sepan que les estoy eternamente agradecido y que ustedes han sido mi gran inspiración para decidir meterme en la política. Estamos viendo de Javier Milei. ¿Qué es? Es ficción, es fue artificio, no se traslada a los votos. Libertad, 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 libertad. Al inicio de esta campaña yo dije que no venía a guiar corderos, dije que venía a despertar leones. 13 ya era un montón, 13 era un montón, 17 es muchísimo para hacer la primera elección. A partir de mañana vamos a empezar a recorrer cada rincón de Argentina para que en el 2023 haya una boleta liberal en cada rincón del país. Y eso no lo puede hacer una formación política pequeña, vecinal. ¿Sabes por qué Milei crece? Porque la sociedad que estudia y labura comienza a cansarse muy rápido de los políticos que prometen y no cumplen. Milei puede gustar mucho, poco o nada. Y en el escenario de tercios, Milei puede pasar por el medio y llegar a segunda vuelta. Y Milei puede ser presidente. ¿Será un peligro para el país? ¿Qué sé yo? Se come salteado en Argentina. Uno de cada dos pibes pobres. No sé qué sería un peligro. Por favor, salva este país. Estamos en eso, quédate tranquilo. Por favor, te vamos, lo suplico, maestro. Tranquilo que lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Nosotros prometimos en el propio acto del Luna Park que íbamos a presentar boleta liberal en cada rincón del país. Nos dijeron que era imposible y sin embargo acá estamos dando la pelea. Y este Javier Milei, además de un desequilibrado emocional, ¿no es cierto? Es un salto al vacío y es un fundamentalista que puede poner en riesgo la democracia. ¿En qué salto al vacío me habla? ¿En qué salto al vacío ustedes? ¡Chorros empobrecedores! Dirigente de una organización social me decía, yo lo escucho a Milei y hay cosas en las que me veo a mí mismo asintiendo con la cabeza. Si llegara al poder Juntos por el Cambio y te ofreciera algo. Bueno, hay que ver si llega. Porque si yo entro a la segunda vuelta, el próximo presidente argentino soy yo. Las dos fórmulas que van a ir al balotaje. Sergio Massa primero, Javier Milei segundo. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Vamos en noviembre por la gloria! En el masismo, las operaciones que están en danza son realmente impresionantes. Ellos están generando un clima para darte miedo. ¿Puede volver en contra todo ese miedo? Para mí sí. Yo creo que deben estar realmente desesperados. Es importante que tengan conciencia de lo que se elige este domingo. Porque es el presidente que la mayoría de los argentinos eligió para los próximos 4 años. Parece que sí. El presidente y el vicepresidente. Aquí. Aquí, porfa, venga, presidente, por acá. Ha hecho su ingreso el señor presidente electo de la Nación, doctor Javier Milei. Estoy convencido de que vamos a salir adelante.
La victoria en la batalla no depende de la cantidad de soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo. Cuando el proyecto de Juan Bautista Alberdi, de la Constitución de 1853, se puso en funcionamiento en 1860, en 35 años Argentina, de ser un país de bárbaros, se convirtió en la primer potencia mundial. Far from the traditional picture of a lazy Latin American capital, it is brisk, modern and magnificent. Its crowded traffic, left-hand drive as in England, its handsome streets and business buildings combine to give the casual visitor the impression of a great European capital. Argentina llegó a ser el país más rico del mundo sin Banco Central. A partir de mediados de la década del 10, con el gobierno de Irigoyen, Argentina se empieza a estancar y Estados Unidos sigue creciendo. El golpe del 30 es la implementación de un régimen fascista de dos patas. Se ponen de acuerdo los políticos chorros con los empresarios, es decir, los empresarios prebendarios, para aplicar medidas protectivas, y que eso lo que termina haciendo es empeorar el salario de los trabajadores. Una de las grandes estafas es la creación del Banco Central. La inflación previa a que existiera el Banco Central era del 0,9% anual. Y después, cuando tuvimos Banco Central, hay una primera época que era mixto, mitad del sector privado, mitad del sector público, que la inflación fue del 6% anual promedio. Que fue un invento para joder a los trabajadores en favor de la oligarquía, todos endeudados en pesos oro por los efectos de la Gran Depresión. Toda esa situación generó una situación de mucha tensión social. Y el que levantó eso fue Perón. Perón debería haber vuelto al orden liberal previo, y sin embargo creó el fascismo de tres patas, que a la luz de los hechos fue un fracaso. Tuvimos el Banco Central Nacional y Popular, y con locuras como estas quisimos empapelar el camino al cielo. Y esto se precipita cuando en el 75, con el Rodrigazo, y Argentina empieza caída libre. La dictadura fue deplorable en lo económico. Y terminó con una crisis brutal y dejó un desastre en el país. Cuando Alfonsín se fue con una hiperinflación de 5.000%. Un mes llegó a haber 298, ¿sí? En un mes. La convertibilidad fue el programa más exitoso de la historia económica argentina, a punto tal que ubica en el ranking de mejor gobierno de la historia argentina el primer gobierno de Menem. Es decir, todo era un desastre, todo funcionaba mal. Y gracias a las reformas que se hicieron en los 90, pasó a tener la inflación más baja del mundo. En principio hay que también tener en cuenta lo que fue la caída de la convertibilidad. Lo que hubo fue una concatenación de hechos adversos para la economía argentina. Viene la suba de tasa de interés en los Estados Unidos con la caída en los términos de intercambio de Argentina, y por eso ya para el año 2000 Argentina se queda sin financiamiento. Y es por eso que Argentina tiene que recurrir a lo que se llamó el blindaje. Obviamente Machinea, como todo heterodoxo, no hizo lo que tenía que hacer, y como los precios no caían al ritmo que caía la demanda, se generaba desempleo, y al generarse desempleo se generaba mayor tensión social. Lo echan a Machinea y lo ponen a López Murphy. López Murphy trata de hacer un ajuste fiscal y a los 15 días vuela por los aires. Y ahí llega a Cavallo. El eje central, lo que termina haciendo caer el programa de convertibilidad, es la corrida bancaria que deriva en corrida financiera. No tienen mejor idea que sacar una ley de intangibilidad de depósitos, te los vamos a afanar. Y fue lo que terminó pasando.